Antes de comenzar con la lectura de esta increíble saga, quiero darles una pequeña introducción. Bienvenidos a B-Geek. Comenzaremos a leer esta increíble historia que se compone de 12 libros y lleva por nombre El Circo de los Extraños. Estaremos leyendo capítulos y que sepan que solamente en este video, que es el inicio, contendrá la introducción y a partir de aquí los siguientes capítulos empezaremos directamente con ellos. Espero que disfruten mucho de esta saga tanto como yo y que asimismo se vuelva una de sus favoritas. Arrancamos. El Circo de los Extraños. Antes de que los vampiros se hicieran mundialmente famosos en la literatura juvenil, Darren Shan ya era un autor de culto para los adolescentes ingleses y norteamericanos. En el año 2000 publicó el primero de los 12 libros que componen esta saga, vendida a más de 30 países. El Circo de los Extraños de Darren Shan. Libro 1. El tenebroso Circo de los Extraños. Introducción. Siempre me han fascinado las arañas. Cuando era más joven, las coleccionaba. Pasaba horas y más horas husmeando en el viejo y polvoriento cobertizo que había al fondo de nuestro jardín en busca de telarañas, a la caza de posibles depredadoras de 8 patas al acecho. Cuando encontraba una, la llevaba dentro y la dejaba suelta en mi habitación. Eso sacaba de quicio a mi madre. Normalmente, la araña se escabullía al cabo de 1 o 2 días como máximo, y no volvía a verla más. Pero a veces se quedaban rodeando por ahí más tiempo. Tuve una que hizo una telaraña encima de mi cama y permaneció montando guardia como un centinela durante casi un mes. Cuando me iba a dormir, imaginaba a la araña bajando con sigilio y metiéndose en mi boca, deslizándose garganta abajo y poniendo montones de huevos en mi tripa. Más tarde, pasado el tiempo de incubación, las crías de araña salían del huevo y me devoraban vivo desde adentro. Me encantaba sentir miedo cuando era pequeño. Cuando tenía 9 años, mis padres me regalaron una pequeña tarántula. No era venenosa ni muy grande, pero fue el mejor regalo que me habían hecho nunca. Desde que me despertaba hasta que me acostaba, jugaba con aquella araña prácticamente a todas horas. La obsequiaba con todo tipo de manjares, moscas y cucarachas y gusanos diminutos. La malcrié. Hasta que un día hice una estupidez. Había estado viendo unos dibujos animados en los que uno de los personajes era succionado por una aspiradora. No le pasaba nada. Salía de la bolsa cubierto de polvo, sucio y hecho una furia. Era divertido. Tan divertido que yo también lo probé. Con la tarántula. Ni qué decir tiene que las cosas no sucedieron precisamente igual que en los dibujos animados. La araña quedó reducida a un montón de pedacitos. Lloré mucho. Pero era demasiado tarde para las lágrimas. Mi mascota estaba muerta por mi culpa y ya no podía hacer nada al respecto. Mis padres pusieron el grito en el cielo. Casi les da un ataque cuando descubrieron lo que había hecho. La tarántula les había costado una cantidad de dinero considerable. Me dijeron que era un idiota responsable y a partir de aquel día nunca más me permitieron tener una mascota, ni siquiera una vulgar araña de jardín. He empezado contando esta vieja anécdota por 2 razones. La primera resultará obvia a medida que vaya desvelando el contenido de este libro. La otra es la siguiente. Esta es una historia real. No espero que me creas, ni yo me lo creería si no lo hubiera vivido, pero esa es la verdad. Todo lo que explico en este libro sucedió tal y como lo cuento. Lo que pasa con la vida real es que, cuando haces alguna estupidez, sueles acabar pagándola. En las novelas, los protagonistas pueden cometer tantos errores como quieran. No importa lo que hagan, porque al final todo sale bien. Derrotan a los malos, arreglan las cosas y todo acaba guay. En la vida real, las aspiradoras matan a las arañas. Si cruzas una calle sin mirar en mitad del tráfico, eres arrollado por un coche. Si te caes de un árbol, te rompes algún hueso. La vida real es horrible, es cruel. No le importan los protagonistas heroicos y los finales felices y cómo deberían ser las cosas. En la vida real, las cosas malas suceden, la gente muere, las luchas se pierden, a menudo vence el mal. Solo quería dejar esto bien claro antes de empezar. Una cosa más. En realidad, no me llamo Darren Shan. En este libro, todo es verdad menos los nombres. He tenido que cambiarlos porque, bueno, cuando llegues al final lo entenderás. No he utilizado ningún nombre real. Ni el mío, ni el de mi hermana, ni el de mis amigos, ni el de mis profesores, el de nadie.
Ni siquiera te diré cómo se llama mi ciudad ni mi país. No me atrevo. Pero, bueno, vale ya de introducción. Cuando quieras, empezamos. Si se tratara de una historia inventada, empezaría de noche, en medio de un tormentoso vendaval, con ulular de lechuzas y extraños ruidos y crujidos debajo de la cama. Pero es una historia real. Así que tengo que empezar por donde realmente comenzó. Todo empezó en un lavabo. Capítulo 1. Yo estaba sentado en el lavabo del colegio, tarareando una canción. Llevaba los pantalones puestos. Casi al final de la clase de inglés me había encontrado mal. Mi profesor, el señor Dalton, es estupendo para este tipo de cosas. Es listo y sabe perfectamente cuando estás fingiendo y cuando hablas en serio. Me echó una mirada cuando levanté la mano y dije que me encontraba mal. Luego asintió y me dijo que fuera al lavabo. Vomita lo que sea que te haya sentado mal, Darren. Y luego mueve el culo y vuelve a clase. Ojalá todos los profesores fueran tan comprensivos como el señor Dalton. Al final no vomité, pero seguía sintiendo náuseas, así que me quedé en el lavabo. Oí el timbre que señalaba el final de la clase, y como todo el mundo salía corriendo al recreo, yo quería unirme a ellos. Pero sabía que al señor Dalton se le agotaría la paciencia si me veía tan pronto en el patio. No es que si se la juega se ponga furioso, pero se sume en un mutismo absoluto, y no vuelve a hablarte en una eternidad. Y eso es casi peor que tener que soportar 4 gritos. Así que allí estaba yo, tarareando, mirando el reloj, esperando. Entonces oí que alguien gritaba mi nombre. ¡Darren! ¡Darren! ¿Te has caído dentro o qué? Sonreí. Era Steve Leopard, mi mejor amigo. El verdadero apellido de Steve era Leonard, pero todo el mundo le llamaba Steve Leopard. Y no solo porque sonara parecido. Steve era lo que mi madre llamaba un salvaje. Allá, donde fuera, se armaba la gorda. Se metía en peleas, robaba en las tiendas. Un día, todavía iba en cochecito, encontró un palo puntiagudo y se dedicó a pinchar con él a todas las mujeres que pasaban por su lado. No hay premio por adivinar dónde se lo clavaba. Era temido y desdeñado en todas partes, excepto por mí. Yo había sido su mejor amigo desde la escuela Montessori, donde nos conocimos. Mi madre dice que me dejaba llevar por su rebeldía, pero a mí me parecía sencillamente un gran chico cuya compañía me encantaba. Tenía un temperamento violento y pillaba unas rabietas verdaderamente terroríficas cuando no estaba en sus cabales. Pero en esos casos yo me limitaba a largarme a toda prisa. Y, una vez que se había tranquilizado, volvía a aparecer. La reputación de Steve se había suavizado con los años. Su madre le llevó a ver un montón de excelentes orientadores que le enseñaron cómo controlarse, pero seguía siendo una pequeña leyenda en el patio del colegio. No era la clase de chico con el que uno quisiera meterse en líos, por mucho que fuera más grande o mayor que él. Steve, respondí. Estoy aquí. Golpeé la puerta para que supiera detrás de cuál estaba. Se precipitó hasta allí y yo abrí. Sonrió al verme sentado y con los pantalones puestos. ¿Has vomitado?, preguntó. No, le contesté. ¿Y te parece que vas a hacerlo? Quizás, dije. Entonces me incliné hacia adelante y emití un sonido parecido a una arcada. Pero Steve Leopard me conocía demasiado bien como para dejarse engañar. Lústrame un poco las botas, ya que estás agachado, dijo. Y se echó a reír cuando hice como si escupiera en sus zapatos y los frotara con un pedazo de papel higiénico. ¿Me he perdido de algo en clase?, pregunté mientras me incorporaba. ¿Qué va?, dijo. La mierda de siempre. ¿Has hecho el trabajo de historia?, volví a preguntar. ¿No tiene que estar hecho hasta mañana? ¿No?, replicó él preocupado. Steve siempre andaba olvidándose de las tareas escolares. Pasado mañana, le dije. Suspiró tranquilizándose. Mejor aún. Creía que... Hizo una pausa y frunció el entrecejo. Espera un momento, añadió. Hoy es jueves. Pasado mañana será. Te he pillado, grité dándole un puñetazo en el hombro. ¡Ay!, protestó él. Me has hecho daño. Se frotó el brazo, pero me di perfecta cuenta de que en realidad no le dolía. ¿Sales afuera?, preguntó luego. Había pensado en quedarme aquí y admirar el paisaje, dije, volviéndome a apoyar contra la tapa del váter. Qué lástima, dijo él. Íbamos perdiendo por 5-1 cuando he venido. Probablemente ahora ya perdamos por 6 o 7. Te necesitamos. Estaba hablando de fútbol. Jugamos un partido todos los días a la hora del recreo,
Mi equipo suele ganar, pero últimamente habíamos perdido a un montón de nuestros mejores jugadores. Dave Morgan se rompió la pierna, Sam White cambió de colegio cuando su familia se mudó, y Danny Curtain había dejado de jugar al fútbol para poder pasarse todo el recreo con Sheila Legg, la chica que le gusta. ¡Qué imbécil! Yo soy el mejor delantero de nuestro equipo. Como defensores y centrocampistas los hay mejores que yo, y Tommy Jones sin duda es el mejor guardameta del colegio. Pero en ataque soy el único capaz de mantener el equipo y marcar religiosamente 4 o 5 tantos al día. De acuerdo, dije y me puse en pie. Os salvaré. Esta semana he marcado 3 goles diarios. Sería una lástima romper la buena racha. Pasamos de largo por delante de los mayores, que estaban fumando en los lavabos como siempre, y fuimos a toda prisa hasta mi taquilla para que yo pudiera cambiarme de ropa y ponerme las zapatillas de deporte. Antes tenía un par magnífico que había ganado en un concurso de escritura, pero los cordones se me habían roto hacía meses y la goma de los lados estaba empezando a despegarse. Y además me habían crecido los pies. El par que tengo ahora está bien, pero no es lo mismo. Perdíamos por 8-3 cuando entré en el terreno de juego. No era un auténtico campo de fútbol, sino solo un patio alargado con las porterías pintadas en cada extremo. Quienquiera que las hubiera pintado era un completo idiota. Había puesto el larguero más alto de un lado que del otro. No pasa nada, ha llegado el campeón Shan, grité mientras entraba corriendo en el campo. Muchos de los jugadores se echaron a reír o soltaron gritos de protesta, pero noté que a mis compañeros de equipo les subía la moral y como los del equipo contrario empezaban a preocuparse, empecé a lo grande y metí 2 goles en menos de un minuto. Parecía que pudiéramos volver a empatar o incluso ganar, pero se acabó el tiempo. Si hubiera llegado antes nos habría ido bien, pero pitaron el final del partido justo cuando estaba empezando a cogerle el tranquillo, así que perdimos por 9-7. Cuando salimos del campo, apareció corriendo en el patio Alan Morris, jadeante y acalorado. Son mis 3 mejores amigos, Steve Leopard, Tommy Jones y Alan Morris. Debemos de ser los 4 tíos más estrambóticos del mundo, porque solo uno de nosotros, Steve, tiene apodo. Mirad lo que he encontrado, chilló Alan, agitando un pedazo de papel empapado delante de nuestras narices. ¿Qué es eso?, preguntó Tommy, intentando atraparlo. Empezó a decir Alan, pero se detuvo cuando el señor Dalton nos soltó un grito. ¡Vosotros 4, adentro!, rugió. ¡Ya vamos, señor Dalton!, bramó Steve a su vez. Steve es el preferido del señor Dalton y se permite con toda impunidad cosas que a los demás no podríamos decir o hacer, como cuando suelta alguna que otra palabrota al contar una de sus historias. Si yo utilizara alguna de las palabras del repertorio de Steve, hace tiempo que me habrían expulsado. Pero el señor Dalton siente debilidad por Steve, porque es especial. A veces, en clase, es brillante y lo hace todo bien, y en cambio otras veces es incapaz de deletrear su propio nombre. El señor Dalton dice que es una especie de idiot savant, que significa que es un genio estúpido. En cualquier caso, por mucho que sea su favorito, ni siquiera Steve puede permitirse llegar tarde a clase. Así que, fuera de lo que fuese lo que Alan había encontrado, tendría que esperar. Nos arrastramos de vuelta a clase, sudorosos y cansados tras el partido, y empezamos con la siguiente asignatura. Poco imaginaba yo que el misterioso pedazo de papel de Alan cambiaría mi vida para siempre. Para peor.